Dios les bendiga, estamos listos para continuar en nuestro estudio semanal sobre la vida de David y Saúl, reino y pacto. Estamos viendo sobre el rey David. La semana pasada estuvimos escudriñando, estudiando sobre el recordatorio al ungido, cómo Dios nos recuerda de dónde nos ha traído, cuál es el proceso donde nos ha traído el Señor, donde nos ha procesado, para que no se nos olvide y mantengamos la humildad, la sencillez, recordando estar agradecidos con el Señor por sus bendiciones, que ha sido Dios el que nos trajo hasta aquí, que no es por nuestra sagacidad, que no es por nuestra habilidad o capacidad, sino que Dios en su misericordia, que Dios en su gracia, en su favor, nos ha traído por todo el camino, así como condujo al pueblo de Israel. Y en esta noche vamos a continuar con la serie de reino y pacto, y vamos a ver la victoria del ungido, cómo Dios nos da victoria. Todo aquel que ha sido llamado, escogido, seleccionado, ha sido ungido por el Señor. Así que tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, eres un ungido, y por lo tanto Dios desea bendecirte y darte la victoria. Al final estaremos orando por las peticiones, por lo tanto déjanos ahí saber tu necesidad, y con mucho gusto, con amor, y vamos a estar orando al final por las peticiones. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra insuficiencia. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. La victoria del ungido. En 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 8, la palabra del Señor dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David, porque donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Ahora vemos aquí que Israel no es un país de metales. Para las armas, los escudos tenían que ir al área de los filisteos, donde allá se había minas. Mas sin embargo Israel tenía esa área que solamente cuando conquistaban y derrotaban a los enemigos tomaban la posesión. Entonces vemos aquí que David tiene victoria, y en 2 de Samuel del capítulo 8 del 1 al 14 se nos presenta un resumen de las victorias que David había obtenido. Lo encontramos derrotando a los filisteos, a los moabitas, a los abatitas, a los sirios, a los edomitas, a los amalecitas y a los edomitas. Vemos que el ungido se ve derrotando, sometiendo, demandando y despojando a los enemigos. La guerra espiritual no puede ser pasiva, sino agresiva en el espíritu y con la palabra en el mundo espiritual. Si nosotros somos ignorantes, si no conocemos la escritura, la palabra del Señor, recuerde que Jesús contrarrestó a Satanás a través de la palabra, porque el mismo adversario conoce la escritura, pero la usa para distorsionar y engañarnos y querer desviarnos del plan y el propósito de Dios. Pero cuando nosotros conocemos la escritura
y la usamos correctamente. Por eso Pablo escribe a Timoteo, dice que traza la palabra de Jehová, que traza la palabra de Dios bien, que sabe trazar la palabra de Dios. No solamente es conocer, es saberla trazar, cómo utilizarla, es cómo usarla de la manera correcta, porque muchos la sacan del contexto para sacar beneficio y provecho. Y cuando nosotros sabemos usar la palabra del Señor, Satanás tentó a Jesús y le dijo, escrito está, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos, Satanás lo llevó al templo, al pináculo del templo, lo más alto, y le dijo, aviéntate, que escrito está, a sus ángeles mandaré para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Pero fíjese cómo el enemigo utilizó la palabra para tentar al Señor. Sin embargo, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos aquí que el ungido se ve derrotando, se ve sometiendo, demandando y despojando a los enemigos, porque en la batalla espiritual, él sabía cómo ser agresivo en el mundo espiritual y cómo él tenía la victoria de parte del Señor. En estos días Dios está derramando una unción especial de guerra espiritual, un ejército de guerreros con el apoyo, el poder. Por eso es importante que nosotros nos sometamos al Señor y en el poder de su fuerza para que Dios nos dé autoridad. La Biblia en Santiago nos enseña, someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. A veces queremos entrar en terreno del enemigo, pero si no hay un sometimiento a Dios, el enemigo se va a reír en nuestra cara. Pero cuando nosotros nos sometemos al Señor, el enemigo va a tener que huir y vamos a destruir las fortalezas del enemigo. Lo que sucede en el escenario celestial afecta a lo que ocurre en el plano terrenal. Los ungidos guerreando en plano terrenal afectan e infringen los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. En Efesios 6, del 11 al 12, nos habla de toda la armadura del Señor y nos enseña quién es nuestro enemigo y nuestro adversario. Número 1, el avance a la victoria. Si yo quiero avanzar y tener victoria, ¿qué pasos debo hacer? En el capítulo 8, versículo 1 dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Amá de mano de los filisteos. Fíjese bien, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos. No solamente es derrotarlos, es someterlos, es tomar al enemigo. Es como cuando le cortó la cabeza a Goliat y le enseñó y dijo, a esto le tenían temor, a esto le tenían miedo. Con la derrota de los filisteos, el ungido se aseguraba el libre acceso a la costa occidental del Mediterráneo, porque el territorio filisteo te lleva hasta el terreno del Mediterráneo. Entonces, si tú quieres avanzar y cruzar el Mediterráneo y llegar hasta las orillas, tienes que pasar por esas regiones. No solamente le quitó una ciudad principal y estratégica, el ungido los derrotó y los sometió. No solamente los derrotó, fueron vencidos, sino que estaban bajo el servicio de David ahora. Al enemigo se tiene que derrotar y someter. Someter a alguien es ponerlo bajo la voluntad del otro. Es ponerse en autoridad sobre otro. Antes nosotros éramos esclavos del enemigo, estábamos sometidos y el diablo nos tenía control de nuestra voluntad, pero ahora nosotros estamos sometidos al Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, estar bajo, aleluya, la voluntad de Cristo. Mi voluntad está rendida a Jesús. Mi voluntad le pertenece al Señor. Me pongo en autoridad. Él está en autoridad por encima. Por eso, aleluya, el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Yo soy hombre bajo autoridad. A este le digo, vaya, a este. Entonces, nosotros estamos bajo autoridad y Jesús es la autoridad máxima de nosotros como creyentes. Y el enemigo tiene que estar
bajo los pies. Por eso la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y ha puesto todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, vemos en el versículo 2. Y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Entonces, todo lo que el enemigo te robó, te lo tiene que devolver con creces. Gloria al Señor. Por eso David recuperó todo. Cuando fue a Siclag, David salió a la batalla y la ciudad había sido quemada, había sido destruido, las esposas, los hijos, los bienes, y David fue y los derrotó. Y dice, todo lo recuperó David. No solamente los midió, aleluya, el área débil, midió por dónde atacarlos, aleluya, y los hizo pagar. No solamente con su vida, sino también los que quedaron vivos ahora eran servidores de David y le pagaban tributo. Le pagaban, aleluya, tributo constantemente. Gloria al Señor. En el versículo 3, al enemigo hay que vigilarlo para que no recupere su territorio perdido. 21,000 soldados fueron hechos prisioneros por el ungido y le quitó los caballos a los carros, pero dejó 100 carros listos. Fíjese todo lo que David recuperó en su batalla. En el versículo 3 dice, David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. Mientras David le quita 21,000 soldados y los hace prisioneros. ¡Wow! 21,000 soldados. Y luego le quita los carros con los caballos, pero dejó 100 carros listos para la batalla. So David era una persona que sabía lo que era ser guiado por Dios, y especialmente en la batalla. A los siervos que salieron en apoyo militar de Hadad-ezer, David hirió a 22,000 de ellos y los hizo tributarios. Ahora, los hirió, los golpeó, los derrotó y los hizo tributarios. Tenían que pagarle tributo a David. Allí en Damasco dejó establecido una fortaleza o una guarnición. Entonces David, mientras iba avanzando, iba dejando fortalezas para refugiarse, para venir a descansar, para venir a agarrar comida, alimento. Los ungidos en su carrera espiritual tomarán barrios y ciudades y las asegurarán estableciendo cuarteles espirituales. Por eso, aleluya, nuestras ciudades son los cuarteles del Señor. Número 2, el secreto de la victoria. Versículo 6. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Qué maravilla y qué importante es reconocer que es Dios que nos da la victoria. Que no se nos olvide. A veces pensamos, fue mi mano, fue mi poder, fue mi sagacidad, fue mi estudio, fue a mi habilidad. No, fue el Señor quien nos dio la victoria. Y David se le recuerda, el Señor le dice, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba, por donde quiera que él fue. Detrás de todas esas victorias, esas conquistas, había una causa sobrenatural, un poder espiritual, una mano espiritual que era la mano del Señor. Es la mano de Dios que se mueve. El ungido guerreaba por motivación divina, ganaba porque Dios le ayudaba a ganar. Recuerda que David consultaba al Señor, ¿saldré a la guerra? ¿Los persigo? ¿Me quedo? ¿Voy? Y el Señor dijo, ve porque los he entregado en tu mano. El ungido era un instrumento de guerra, un arma de guerra. Dios en sí era el guerrero por donde quiera que fue. El ungido andaba acompañado por Dios. Su presencia se movía con él. Por eso los filisteos, los amonitas, los moabitas, todos cuando veían que Dios estaba con ellos, ellos sabían que la victoria le pertenecía al pueblo de Israel. Número 3. El beneficio de la victoria. No solamente conquistamos, derrotamos al adversario, pero ¿cuál es el beneficio?
tener victorias. En el versículo 7 dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. De los siervos de Hadad-ezer tomó escudos de oro, y de las ciudades de Beta y Berotai tomó bronce. Las riquezas del enemigo fueron dadas al ungido. Proverbios nos enseña que la riqueza del impío está preparado para el justo. Muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos da la victoria, también con la victoria viene la bendición. Viene la bendición, aleluya, para que sigamos avanzando. Vemos que el rey de Amat, enemigo de Hadad-ezer, con su hijo Joram, envió al ungido. En el verso 10, utensilios de plata, de oro y de bronce. Cuando uno tiene victoria y tiene el beneficio, Dios te da favor con otros reyes, y este rey de Amat, el rey Toi de Amat, le envió oro, le envió plata y le envió bronce a David. Las riquezas llegaban al ungido. Los ungidos son bendecidos económicamente por el Señor. Dios le da finanza al ungido para sus proyectos. Cuando el proyecto es de Dios, no tenemos que insistir tanto. Cuando Dios está en el asunto, gloria al Señor, Dios da favor. Recuerdo cuando el pastor Juan cuando tenía la obra y Dios le dio el privilegio de comprar su templo propio. Al moverse de donde rentaban, la mitad de la congregación se le fue. Mas sin embargo, Dios nunca le falló. Dios fue fiel en su obra, porque era la obra del Señor. Dios le había dado la victoria a comprar ese nuevo templo, y Dios le dio los recursos para que esa iglesia, aleluya, pudiera hacer los pagos y no tener necesidad de andar pidiendo ni mendigando. Dios era fiel, gloria al Señor. En el verso 11 vemos ahí, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Cuando nosotros recibimos recursos para su obra, los dedicamos, los invertimos en su obra, en su reino. No los usamos para malgastarnos en caprichos, sino que se utilizan para remodelar, para construir, para edificar, para embellecer, para hacer crecer la casa del Señor. Es una inversión, una dedicación. Ese dinero se dedica a comprar material y utilizarlo para la bendición de la obra del Señor. Dios dará finanzas a sus siervos, a sus líderes, a los ungidos, para que los dediquen a Él. Los ungidos diezman y ofrendan, ya que estos son parte expresiva de la adoración. Hay que ser sembradores de semillas financieras en el terreno fértil de Dios. David siempre fue una persona justa, una persona que sabía repartir. En una ocasión, la mitad del ejército se quedó cuidando el bagaje cuando sitiaron Siclab. Y la mitad se quedó cuidando el bagaje. Y cuando regresaron con el botín, los que pelearon en la guerra dijeron, a ellos no les vamos a dar porque no fueron. Dijo David, no, ellos se quedaron cuidando el bagaje también. Ellos son parte nuestro, y de hoy se va a establecer una ley que todos vamos a ser parejos. Entonces vemos que si sembramos, vamos a cosechar. A veces la gente quiere cosechar lo que no ha sembrado. Por eso la Biblia dice, el que sembraron con lágrimas, con regocijo, volverán a cosechar sus gavillas. Gloria al Señor. Los sembradores, por eso los siervos tenemos que ser fieles al Señor en los diezmos y en las ofrendas, porque sembramos, vamos a cosechar en terreno fértil. Número 4, la fama de la victoria. Cuando una persona gana un título mundial, agarra fama, especialmente cuando derrota al campeón. Y si la otro boxeador, un ejemplo, no era famoso, de repente agarra una fama porque derrotó al campeón. La fama de la victoria. En el versículo 13 dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal.
El Valle de Sal es cerca del Mar Muerto, porque el Mar Muerto, 30% del agua es sal, son minerales. Usted se mete ahí y flota, el agua lo levanta y usted se quiere sumergir y va a flotar. Es algo sobrenatural, pero son los minerales. Y toda esa región, la arena es salada, el mar, el lodo, todo eso. Pero en esa área David destrozó a 18,000 edomitas. So, vemos que Dios le da fama a sus ungidos. La fama que Dios da a sus ungidos llega acompañada de aflicciones, tribulaciones, oposiciones, pruebas y conflictos. O sea, no es en vano la fama. A veces la gente gana fama por otras cosas, pero la fama que Dios da es cuando somos obedientes. Ahora la gente con un escándalo se hace famoso. Los hombres y mujeres ungidos por Dios para alguna misión especial, como el candelabro de oro, son formados a golpe de martillo. El éxito de los ungidos no le llega accidentalmente. Es el resultado del cansancio y del sudar en la obra. Así como el candelabro era una sola pieza. Se usaba, gloria al Señor. Mire, aquí tengo uno. El candelabro es una sola pieza. Y se hacía labrada a martillo. Se iba labrando la pieza hasta darle la forma. Y Dios nos va dando la forma del martillo. Y nos va martillando y nos va puliendo y nos va procesando. Por eso el pastorado no es como tú empezaste, sino cómo vas en el proceso y cómo vas a terminar. Y Dios nos va procesando en medio del camino. Por eso el ministerio somos probados. Porque Dios nos quiere llegar a que seamos una sola pieza. Una sola pieza. Aleluya. Que en la iglesia seamos una cosa y en la casa otra. No. Una sola pieza. La fama no se debe emplear para el henchimiento espiritual. Porque la gente se hincha, nomás agarra fama. O proyección sociológica. Debe ser una vitrina que exponga a Jesucristo. Así ganó David fama. La fama se gana, no viene de gratis. Cuesta dedicación, esfuerzo y determinación. Cuesta mucho de nosotros. No es un regalo, es un premio de Dios. Dios da testimonio al pasar los años, al pasar el tiempo. ¿Recuerdas cuando Eliseo iba pasando por la casa de la tsunamita? La tsunamita, al verlo pasar varias ocasiones, investigarlo, le dice a su marido, dice, yo reconozco que este que pasa por aquí es un varón de Dios. Vamos a construirle un aposento para que cuando él pase por aquí tenga donde reposar, donde descansar. Pero la tsunamita se dio cuenta que Eliseo era un varón de Dios. Y no, la gente quiere que le llamen pastor, siervo, que le llamen hombre de Dios, cuando todavía no tiene las marcas de Cristo, todavía no tiene las millas recorridas, todavía no tiene, aleluya, la dedicación y el esfuerzo que envuelve llevar el ministerio hacia adelante. Dios quiere que seamos, aleluya. La fama de la victoria se labra a través de golpes, a través de traiciones, a través de rechazo, a través de sinsabores, de desprecios, aleluya, de maltrato, aleluya, de difamaciones. Pero cuando tú te mantienes firme y Dios, aleluya, te da la fama y el reconocimiento que los demás ven. Gloria al Señor. Y número 5, el fruto de la victoria. Y reinó David sobre Israel, en el versículo 15, y reinó David sobre Israel, y David administraba justicia y equidad a su pueblo. Fíjese bien, ¿cuál es el fruto de la victoria? ¿Tuviste con batallas? Dios te dio el secreto, el beneficio de la victoria, la fama de la victoria, pero el fruto de la victoria, ahora que tienes el fruto, la recompensa, la cosecha, ¿cómo los vas a utilizar? Aquí vemos que David reinó sobre Israel y David administraba justicia y equidad a su pueblo. Entonces, algo que como siervos de Dios tenemos que tener y es administrar, aleluya, con justicia y equidad
todo lo que pasa por nuestras manos. Los versículos 16 al 18 dan un registro de los principales oficiales de David. Joab era el general del ejército, Josafat era el cronista, Sadoc y Ahimelech eran sacerdotes, Seraías era escriba, Benaías supervisaba territorios y los hijos de David eran príncipes. Primero, y reinó David sobre todo Israel. Al ungido Dios lo puso en autoridad sobre todo Israel. La autoridad de los ungidos es completa, abarca mucho y tiene efectos generales. Segundo, y David administraba justicia y equidad a su pueblo. El ungido tenía el don de administrador. Por eso es muy importante saber administrar. No nomás es predicar, pararte en un púlpito. No, tienes que administrar lo que Dios pone. Era íntegro y ético. David era íntegro y ético. Por eso en aquel día, Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Del Señor le dijo, no os conozco, obradores de maldad, apartaos de mí. Porque Dios nos da dones. Los dones son irrevocables. Dios nos da, aleluya, su espíritu. Y Dios nos da su palabra. Pero el Señor va a ver cuál es nuestra intención y cuál es nuestra motivación. Y David era un hombre íntegro y ético. Por eso es muy importante que nosotros como administradores, recuerdo el pastor Cermeño siempre nos decía en las juntas que teníamos, pastor, no solamente es predicar, hay que llenar formularios, hay que llenar formas, hay que hacer las cosas correctas. Cuando haga sus impuestos, no mienta, gloria al Señor, no ponga aleluya y eche mentira. Era íntegro y ético, a todos trataba con igualdad social y humana. No tenía halagos de discriminación, estaba comprometido con la justicia y la equidad. Eso es muy importante. Como pastor, como siervo del Señor, no hay hermanos favoritos, no hay hermanas favoritos. Gloria al Señor. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Y no debe de haber favoritismo. Los ungidos son hombres y mujeres de una sola pieza, de un solo material, de una sola costura, con una misma marca y cortados de un mismo patrón. Los ungidos son servidores públicos de su pueblo. El darse y ayudar a su pueblo es la manifestación de un altruismo desinteresado. Son gente de pueblo que piensan en su pueblo. Como David venía de ser un pastor de ovejas, cuando llegó a lo alto, él sabía lo que era eso. Pero cuando nosotros no pasamos y sufrimos, aleluya, no valorizamos cuando estamos aquí y no entendemos a la gente que viene de abajo, no comprendemos a la gente que viene de abajo. Por eso David se debe al pueblo. Por eso vemos que la gente que entran a las presidencias entran y roban a manos llenas y despojan al pueblo y no les importa el pueblo y enriquecen al rico para beneficiarse ellos y los demás. Pero cuando nosotros como pastores entendemos y tenemos que estar ahí para el pueblo, somos servidores del Señor, somos servidores del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita, gloria al Señor. El pueblo, aleluya, es el que decide y por ellos son los que nos han bendecido a nosotros. Gloria al Señor. Para concluir, número 1, sin la ayuda divina el ungido no llegará a ninguna parte. No importa los títulos que podamos tener, no importa los años que podamos tener en el ministerio, si Dios no nos ayuda, no vamos a llegar a ningún lado. Segundo, el ungido sabe medir a los enemigos, los que nos dan la medida. Los que no dan la medida deben morir. Entonces tenemos que ver, aleluya, los adversarios, cómo irlos midiendo y cómo irlos derrotando. Número 3, el ungido se proveerá de muchas finanzas del enemigo, las reclamará. Vamos a reclamar lo que el enemigo ha robado. Aleluya. Hay hermanos que han sido despojados por el enemigo, pero el Señor le va a dar la victoria y les va a volver a bendecir. Y número 4, el ungido es famoso por causa de Dios. Cuando Dios te da victoria, cuando Dios te da triunfo, cuando Dios te lleva avanzando en conquista, Él te va dando fama y va haciendo aleluya sin que tú tengas que mover un dedo. Él lo hace.
para Él glorificarse y nosotros darle siempre la gloria al Señor. El salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Número 5, el ungido compartirá justicia y equidad con el pueblo de Dios que Dios le ha encargado. Como siervos del Señor, tenemos que compartir la justicia y la equidad. Tenemos que ser equitativos con todos. Gloria al Señor. Iguales con todos. Gloria al Señor. Aleluya. Saber, reconocer y servir a un pueblo. Gloria al Señor. Somos siervos. El siervo sirve. Vivimos en una época de fama, en una época de títulos, donde a la gente le interesan más los títulos que ser servidor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor da su vida. El pastor cuida, protege. Alabado sea el Señor. Como siervos estamos para cuidar, para bendecir al rebaño, no para bendecirnos, no para enriquecernos, no para sacar provecho y trasquilar a la grey, sino para ser de bendición. La obra es del Señor, la obra no es de ningún hombre. Aleluya, la obra le pertenece al Señor, porque Él pagó a precio, las almas son del Señor y nosotros somos responsables. Gloria al Señor. Vamos a orar la victoria del ungido. Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por las peticiones. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos con acción de gracias. Venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia. Padre, tu palabra dice que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo en cualquier petición, conforme a tu voluntad será hecho. Señor, queremos presentarte a nuestro hermano Craig Anderson, Señor, que tú toques su cuerpo, sana su cuerpo, Señor, envía la palabra de sanidad, así como el centurión, di la palabra y mi hermano Craig sanará, Señor, mi hermano Craig Anderson. Sanidad divina, sanidad de lo alto, toca su cuerpo, da fuerzas a su esposa Ana, Señor, nuestra hermana, tócala, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia, por fortaleza para la familia Olivas, Señor, aleluya, por su esposo que partió a tu presencia, el pastor Adrián Olivas, Señor, es tu siervo. Oramos, Señor, oramos también por la familia Guzmán, Señor, aleluya, que traigas consuelo y fortaleza a toda la familia, Señor. Oramos, Señor, por los pastores, los evangelistas, los misioneros. Oramos por tu iglesia, Señor, aleluya, en los países de persecución, los países musulmanes, los países árabes, los países, Señor, aleluya, comunistas, los países, Señor, aleluya, donde no hay la libertad que tenemos nosotros. Oramos, Señor. Padre, oramos por cada familia, oramos por cada hogar, oramos, Señor, aleluya, por aquellos pastores que han estado batallando, aquellas iglesias, aquellos evangelistas y misioneros que están luchando a través de esta pandemia porque no han tenido los recursos, no han podido salir a ministrar, no han podido, Señor, aleluya, a traer los recursos para su familia. Padre, oramos para que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, da fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, oramos por las viudas, por los huérfanos. Oramos, Señor, aleluya, por todos aquellos, Señor, aleluya, que están en necesidad, aquellos que sufren depresión, aquellos, Señor, que sufren alguna enfermedad emocional. Oramos para que tú sanes la mente, Señor, el corazón, el espíritu, para que tú traigas restauración. Aquellos que están encadenados, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura de impiedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Señor, oramos por México, Centro, Suramérica, Señor. Mira, Señor, toda esa gente que está viniendo, Señor, aleluya, a través de las caravanas. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Esos niños que están encarcelados, Señor, que ellos se encuentren pronto a sus padres, Señor, aleluya, para que ellos puedan estar con su familia en el nombre de Jesús. Padre,
Te doy gracias por mi hijo Caleb, Señor, porque en este día les has dado un año más de vida. Yo lo bendigo, bendice su entrada y su salida. Guárdalo en el hueco de tu mano. Te doy gracias, Señor, porque es una bendición, Señor. Este hijo es un regalo que tú nos has dado para traernos felicidad y gozo a la familia y a nuestros corazones. Señor, gracias por tu iglesia, fuente de vida eterna. Oramos por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada hogar. Oramos por todas nuestras familias en México, Señor. Aleluya, que tú los alcances, que tú los bendigas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y oramos por tu iglesia alrededor del mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones. Recuerdan, Él es mi Sar Shalom, Él es mi príncipe de paz.